Buenas tardes, estimados participantes. No sé si me puedes, si me confirma si se me escucha, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Sí, se la escucha correctamente. Muchas gracias. Listo. Estimados participantes, vamos a dar inicio ya a la clase del día de hoy. Retomando, pues, ¿no? En primer lugar, desearles a todos que hayan pasado un feliz año. Ya nos encontramos en un nuevo año, en el año 2022. Y bueno, el primer sábado del año, bueno, el primer domingo del año. Asimismo, quiero pedirles las disculpas del caso de ayer no haber podido dictar la clase. Tuve complicaciones laborales de último minuto, entonces no fue posible y más bien quiero agradecer a todos ustedes su comprensión para poder realizar el día de hoy domingo, pues, ¿no? Las sesiones. Y bueno, eso sería más que todo para ir iniciando. Y vamos, arranquemos, bueno, comencemos. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con lo que es suelos. Ya vamos a ir entrando un poco. Bueno, ya en la clase pasada vimos varios conceptos. Vimos algunas, digamos, conceptos. Vimos también un poco de la dinámica, cómo se generan los suelos, toda la parte geológica, un poco de geomorfología también vimos. Etcétera, ¿no? Ahora vamos al segundo estadio de una gestión adecuada, es ya hacer los conceptos, ya conozco las bases teóricas. Ahora, pues, ¿cómo yo determino que un suelo está contaminado o no? Y como bien siempre lo he dicho, la única forma de saber si un suelo está contaminado o no es sacando muestras, haciendo monitoreo ambiental. Entonces, ahí hay que tomar en consideración, pues, ¿no? Los conceptos. Y bueno, vamos a ir entrando en detalle, ¿no? Van a disculpar un poco, tengo la voz un poco afónica. Y continuamos. Entonces, para realizar una actividad de monitoreo ambiental en los suelos, básicamente tenemos que basarnos en un plan. Como toda actividad, tiene que planificarse, pues, ¿no? ¿Y qué implica planificarse? ¿Qué implica hacer este plan? Implica identificar el área donde se va a realizar el muestreo, donde se va a focalizar el muestreo. ¿Qué objetivos tengo de ese monitoreo, no? O sea, es un monitoreo de identificación, es un monitoreo de comprobación, es un monitoreo para determinar niveles de fondo. Entonces, ahí viene, ¿no? Un poco de identificar cuáles son los objetivos. Los tipos de muestreo, bueno, superficiales, a profundidad, etcétera. Entonces, determinar la densidad y puntos de muestreo, es decir, qué área estoy evaluando, cuántos puntos de muestreo voy a identificar o voy a colocar. ¿Cuál va a ser mi procedimiento en campo? Es decir, qué parámetros voy a tomar, pues, ¿no? Si voy a determinar, si voy a tomar, por ejemplo, hidrocarburos totales de petróleo, tengo que saber qué tipo de combustible es o qué es lo que quiero determinar, pues, ¿no? Si quiero determinar la fracción volátil, que viene a ser la fracción 1, o la fracción pesada, que viene a ser fracción 2 y fracción 3. Entonces, pues, ¿no? Entonces, ahí voy determinando. O si quiero benceno, tolueno, etileno y sileno, que viene a ser, que combinados viene a ser el famoso BETEX. Ya como parámetro lo van a encontrar así, el BETEX, pues, ¿no? El BETEX combinado también es un compuesto. También tenemos los hidrocarburos poliaromáticos, más conocidos como los PASH, etcétera, ¿no? Entonces también tenemos metales pesados, la corrida de metales, mercurio también, más mercurio, ¿no? Tenemos el cromo y entre otros. Entonces, tengo que conocer esos procedimientos, cómo voy a proceder en campo, ¿no? ¿Qué tipo de frasco voy a utilizar, por ejemplo, para qué componentes son, por ejemplo, fotosensibles? Entonces tengo que utilizar frascos de vidrio ámbar. ¿Qué componentes no tengo ningún problema o no pueden estar sometidos
a contacto con ningún tipo de cadena de polímeros, perdón, no puede estar en contacto con ningún tipo de material metálico. Entonces tengo que utilizar bolsas plásticas. Pucha, la muestra va a ser compuestos orgánicos, por lo tanto no puedo incluirle o no puedo realizar el muestreo con una espátula o, digamos, homogeneizar la muestra con espátulas de espátulas de plástico, tiene que ser con una espátula de acero inoxidable. Y viceversa, si voy a monitorear metales, no puedo utilizar una espátula de acero inoxidable, tengo que utilizar una espátula de plástico, y así. O sea, todos son los cuidados que hay que tener en campo. Eso es parte justamente de lo que le mencionaba, de que cuando un laboratorio está debidamente acreditado, el monitor, o el monitorista en este caso, perdón, el monitor, está debidamente acreditado y tiene muy presente todos los controles desde el momento que sale, que desde su punto de, por así decirlo, desde su base hasta el punto de monitoreo, hay una serie de controles, pues, ¿no? Mantener la cadena de frío, que se mantenga, que los frascos estén aptos, la cantidad de los frascos sean los necesarios para los puntos de monitoreo, rotular o identificar qué frasco va a ser para cada muestra, ya haber identificado el punto con coordenadas GPS y zonas donde va a ser realizado el monitoreo, asimismo también determinar si la muestra va a necesitar algún tipo de preservante o no, y todos esos detalles. También necesitamos los métodos de conservación de las muestras, pues, ¿no? Cuando yo tomo la muestra y tengo que sacarla de campo, cómo tiene que ir preservada, ¿no? Cómo debe ir rotulada, cómo debe ir sellada. Debo contar con los Burbupacks, con los Hellpacks, con los Ice Packs, pues, ¿no? Los Ice Packs y los Hellpacks son los que me van a ayudar a mantener refrigerada la muestra. Los Burbupacks son para proteger a los frascos, para evitar que se revienten o se golpeen entre sí y dañen la muestra. Porque imagínense, cuando es un lugar que está cerca a una zona, una ciudad, no hay tanto problema, pero hay veces que, bueno, en mi caso me ha tocado hacer monitoreos en zonas que realmente están muy alejadas de algún punto de la ciudad o requieren una logística muy específica para llegar al punto. Y imagínense si se les rompe una muestra o llega un frasco roto. Entonces, la única forma de solucionar eso es ir otra vez al punto, tomar otra muestra igual. Pero te arriesgas, ¿por qué? Porque ya no tienen las mismas características. Como el punto ya ha sido expuesto en este caso, y ruega que no haya sido de compuestos volátiles, para que no haya problema con tu muestra. Tú ni bien cavas, cuando es un compuesto volátil, tú ni bien cavas el suelo, indistintamente la profundidad, comienzas a percibir. La fracción volátil tiende a emanarse con olores. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que se está volatilizando. Entonces la idea de hacerlo por eso es que cuando tú haces muestreo siempre se comienza por los componentes orgánicos. ¿Por qué? Porque dependiendo qué fracción, dependiendo qué parámetro, tú debes captar lo más rápido posible en la muestra, eso, ¿no? Y eso se trata. Entonces, hacer monitoreo no es fácil, requiere de una gran logística, desde qué tipo de frascos, si voy a utilizar coolers, si voy a necesitar documentación, necesito etiquetas, necesito rotuladores, necesito Burbupacks. Entonces todo eso, desde que sales hasta que llegas, y eso también los controles que se tienen propios por parte del monitorista, ¿no? Del monitor. También cuando la muestra sale de campo, tiene que salir con su respectiva cadena de custodia. La cadena de custodia viene a ser el documento que acredita la trazabilidad, en este caso, del parámetro, ¿no? Entonces, o de la muestra en este caso. Entonces,
vamos a la primera parte, identificar el área donde se realizará el muestreo. Entonces, ¿qué tengo que primero saber? A ver, yo tengo que conocer o hacer una pequeña identificación histórica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede que hayan habido actividades que hayan tenido contaminado el suelo y ahora está siendo ocupado por otra actividad económica, y de acuerdo a los resultados se le puede atribuir o no a esa nueva actividad económica los resultados. Entonces es un poco tener, porque recuerden, cuando ustedes le van a prestar un servicio o le van a asesorar a sus clientes, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que sea una actividad económica, no sé, que no exista ningún tipo no sé, no se me viene a la mente una actividad que no requiere hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a suponer que sea una actividad económica que dependa mucho del uso de gas, ya un ejemplo. Entonces, por lo tanto, no usan ningún tipo de diésel, ni ningún tipo de petróleo, ni nada por el estilo, ni petróleo residual, ni nada. Entonces, y se detecta que, vamos a suponer, hacen un monitoreo de suelos y detectan que hay evidencia en las muestras de que ahí hubo derrames. Entonces, si yo hago un histórico, se me ocurre que antes puede haber habido una planta o una industria que utilizaba petróleo y haya tenido derrames, ahí está en suelo natural, como antes no hubo controles ambientales como los hay ahora en las industrias, sobre todo que manejan grandes volúmenes o que pueden generar impactos ambientales bastante significativos. Y bueno, vino la nueva industria, construyó, hizo su losa, y está operando, pero oh sorpresa, tiene presencia de petróleo y ellos no utilizan petróleo. Entonces, un poco de conocer la investigación histórica también del área, si es una zona de bajada, de pendiente, ¿por qué? Porque puede ser que producto de la infiltración, la contaminación de un lugar provenga de una zona mucho más alta, depende también mucho del relieve, ¿no? Entonces, y no necesariamente sea atribuible a la actividad económica que está emplazada en la parte más baja, sino la que está más alta. Entonces, por escurrimiento, por infiltración, llega hasta las zonas bajas. Se ha dado casos, inclusive en algunos casos en minería, se ha detectado que hay que los metales se trasladan, los metales pesados se trasladan de un punto alto a punto más bajo a través justamente del escurrimiento. Entonces, son situaciones que pueden darse. O sea, no es descabellado, por eso es importante hacer investigación histórica. Tener mapas, planos, fotografías aéreas, si es posible, imágenes satelitales de alta definición del lugar, pues, ¿no? Y es más, hacer un histórico. Los que manejan un poco de sistemas de información geográfica pueden o tienen la capacidad de hacer una evaluación histórica del área, pues, ¿no? Aunque hoy en día con la herramienta Google Earth es práctico, o sea, si no tienen un gran dominio de los sistemas de información geográfica, de poder comparar una imagen descargada directamente de los servidores y compararla con otra y todo el tema, y si quieren algo mucho más práctico con el Google Earth, hay la opción de histórico. No está disponible para todas las zonas, pero es una herramienta práctica y útil si quieres salir de un apuro y si la zona pues tiene esa evaluación histórica. Pero si no, caballero Tomás, ir a hacer la descarga de la imagen del área de mi interés, pues, ¿no? Y hacer los comparativos años con años, años tras años. Entonces, registros geológicos, registros hidrogeológicos, revistas y libros que brindan referencias históricas sobre la localidad y las actividades productivas. Entonces, con ello puedo determinar las áreas de interés, los parámetros que voy a analizar. Por ejemplo, si vamos a suponer que a ustedes les piden, se ve mi pantalla, ¿verdad? Se ve la pizarra.
Sí, ingeniero, sí, Sí, señor. ingeniero. Ya, perfecto. Voy a dibujar lo burdo de mis garabatos, pero bueno. Entonces, vamos a suponer que ustedes los designan a identificar. Les dicen, ustedes van a hacer, tienen que realizar monitoreos a lo largo ya. Vamos a suponer que ustedes le dicen, bueno, quiero que me armen un plan de monitoreo del tramo, no sé, del tramo del kilómetro 50 al kilómetro 80 del ONP. ¿Alguien sabe qué significa esas siglas ONP? No es un sistema de pensiones ni nada, por si acaso. ¿Alguien? Es el oleoducto norperuano. En el caso del Perú, tenemos un gran ramal que pasa por la zona de Loreto, pasa por parte de Amazonas, pasa por parte de, me parece que pasa por hasta Piura, ¿no? Hasta la zona del puerto, en este caso, ¿no? Pero hay un buen tramo que pasa por toda plena selva, ¿ya? Y ustedes le dicen, quiero que hagan un plan de monitoreo para evaluar esta zona o esta área. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que verificar basado en lo que les acabo de mencionar? A ver, ¿están ahí o se quedaron dormidos? Ingeniero, se tendría que verificar el tema de si ha habido fugas por ahí. Ahí está, muy bien. Si hubo anteriormente derrames, ¿verdad? A derrames, sí. Fugas. Derrames. También se podrían considerar, ingeniero, los conflictos quizás sociales. Muy bien. Es parte de la relación del área, los conflictos sociales que pueden haber. Eso es parte de conocer el área. Tengo que también identificar, ¿qué más? A ver. Quizás en la zona hay fallas geológicas. Porque si hay fallas geológicas, un movimiento de tierras, y he visto, he tenido la oportunidad de atender una emergencia de la ruptura de un ducto, todo porque parte de la tierra se deslizó. O sea, hubo un temblor y parece que el suelo que estaba en la zona contigua tuvo un pequeño hundimiento, se deslizó y toda esa masa, esa avalancha, por así decirlo, no digo avalancha porque fue un deslizamiento que en teoría no es mucho, pero fue capaz de comprometer la integridad del ducto. Entonces, y eso generó que haya un pequeño derrame. Entonces, fallas geológicas, ¿qué más? Ya. Entonces, ¿qué más? El clima también, ingeniero, es importante considerar. ¿Por qué el clima? Por el tema de, por ejemplo, tormentas eléctricas, descargas eléctricas que puedan haber en la zona y puedan afectar al área, al ducto. Ya no tanto, pero sí te tomo el tema del clima por las lluvias. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tomaría las lluvias como parte de lo que menciona este? Ya, les di la primera letra. La segunda letra. Ya les doy la tercera letra, completen pues la palabra. ¿Escorrentía? Escorrentía, ingeniero. Por la escorrentía, por el escurrimiento, o sea, cómo se desliza, por ejemplo, si hubo derrames ese día y para colmo llueve, ¿qué es lo que va a pasar? Todo el contaminante va a ser arrastrado en el camino que recorre, pues, ¿no? En este caso, los drenajes pluviales que pueden haber en la zona. Entonces, ¿qué más? O sea,
todos esos detalles. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar con qué finalidad. Con la finalidad de poder yo determinar, a ver, ¿dónde estoy? Acá está, ¿no? Con la finalidad de poder determinar si mi punto de monitoreo va a estar enfocado aquí o va a estar enfocado en esta zona. Ah, no, pero yo quiero que, no quiero vanish. Draw, acá está. Yo quiero saber si va a estar aquí, si va a estar por aquí, si quizás por aquí, de acá al costado del río hay una, perdón, del ducto pasa una quebradita. Ah, entonces tendría que tomar cerca por la quebradita. O sea, todos esos detalles, ¿no? Yo tengo que determinar mis puntos de monitoreo. Y para eso yo necesito información. Necesito imágenes satelitales. Quizás necesito saber por ejemplo, si yo tengo mapeado cuándo hubo derrames o cuándo hubo alguna afectación, yo puedo sacar la imagen satelital de esas épocas, de esas fechas, ¿no? El antes y el después, o si es que tengo la suerte, ¿no? Si tengo evidencias fotográficas, si tengo un mapa, etcétera, ¿no? Si tengo información oficial de las entidades fiscalizadoras que tienen mapeados estos derrames, pues, ¿no? Entonces, todos esos detalles toman mucho. ¿Para qué? Para poder yo determinar algo muy importante. Mis parámetros de monitoreo. Ya mis parámetros de monitoreo. Como bien les dije, puede ser pH, que es hidrocarburos totales de petróleo, pueden ser los bencenos, toluenos, etilenos y silenos, famosos BETEX. Pueden ser los hidrocarburos poliaromáticos, más famosos conocidos como, en su abreviatura más conocida, que vienen a ser los PASH. ¿Ya? Necesito saber si hay metales involucrados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para yo poder conocer eso y determinar qué tipo de parámetros voy a hacer, necesito conocer la data de la zona, la data histórica, la data actual, qué hubo y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque yo les comento, voy a borrar un poco. ¿Ya? Les comento porque, por ejemplo, había o hay, hay proyectos, por ejemplo, más si mal no recuerdo, era un lote petrolero más o menos así, ¿ya? Entonces, mira, acá había para dibujar cuadrados, ya, perdón. Entonces, más o menos así, ¿no? Entonces, digamos que aquí, por aquí más o menos querían hacer una especie de, creo que querían hacer un ducto, ¿ya? Entonces, ¿y qué pasaba? Solamente habían en su estudio ambiental, habían considerado, o sea, como áreas, como digamos, por así decirlo, dentro de su cadena hídrica, una pequeña microcuenca, una pequeña microcuenca de una quebradita, ¿no? ¿Ya? Pasaba cerca del ducto. Entonces yo digo, imagínense, y justamente me acuerdo que participé en esa, era una evaluación ambiental temprana, es una actividad que hace el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, sobre todo en aquellas actividades que todavía están en etapa de validación, o sea, ya tienen el estudio ambiental aprobado, pero que todavía no han comenzado ejecución del proyecto. Entonces, ¿por qué? Porque hay veces, se han dado casos que hemos detectado, que a veces las líneas bases que ponen en los estudios ambientales
no están del todo bien evaluadas o están muy sesgadas a solamente las áreas de influencia directa, ¿ya? Y muy poco se está tomando en consideración o previendo, porque recuerden, cuando se hace un estudio ambiental de una actividad que aún no está en curso, lo que uno tiene que ver es la prevención, es decir, es un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo. Entonces, al ser un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo, yo tengo que prevenir que no se genere contaminación, ¿no? Yo tengo que prevenir cualquier impacto que pueda causar mis proyectos. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Fuera del área de influencia directa de esta, o sea, venía por acá, acá pasaba el río principal. Y este es un afluente. Entonces, todas las medidas de prevención se han tomado aquí, ¿no? Pero yo digo, y ustedes también evalúen, ¿qué pasaría si hay un derrame? Justo acá. Justo acá se genera un derrame. Ajá. Justo ahí se genera un derrame. ¿Para dónde crees que va a escurrir el contaminante? En este caso, el petróleo, sí, es un ducto. Va a escurrir por aquí, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Y a dónde va a llegar? ¿A dónde va a llegar? Aquí. Al cuerpo de agua, ingeniero. Claro, al río principal. Y oh sorpresa, este río principal alimenta a toda una ciudad que está por acá. Entonces, por eso lo digo, ¿no? Muchas veces, y es un tema de que se ahorran costos, no toman medidas de prevención también para las áreas de influencia directa. ¿Por qué? Porque en ciertos casos, sí, las áreas de influencia indirecta no tienen gran repercusión para el proyecto, pero en tema ambiental, y más, por ejemplo, en cuerpo hídrico, estamos hablando de suelos, estamos hablando de sedimentos, eso sí tiene una dinámica muy distinta. ¿Por qué? Porque van a escurrir, por el caudal, van a ser arrastrados, va a ir matando fauna, va a llegar a un cuerpo de agua grande, del cual se alimenta la población. Entonces ya estamos hablando de cosas mayores. Entonces, digamos que estas son casos o casuísticas que uno tiene que evaluar que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, ahí viene la evaluación de impacto ambiental y tener la capacidad justamente de lo que les vengo diciendo todo el curso, gestionar este tipo de acción, este tipo de cosas, gestionar la contaminación. Entonces, no hay mejor, y esto viene a ser una gestión, en este caso, preventiva, ¿no? Evitar que ocurra. Entonces, no sé si ustedes, es igual que cuando ustedes identifican peligros, los que están más familiarizados con el tema de seguridad y salud en el trabajo, cuando ustedes identifican peligros y evalúan riesgos, ¿verdad? Y en base a los riesgos se determinan que, a ver si se acuerdan los que han llevado son. ¿Qué se determinan? Ya identifica el peligro, evalúa el riesgo. Se determinan los controles. Muy bien, se determinan los controles. Ahora, los controles pueden ser de distintos tipos, ¿verdad? Lo ideal, siempre, ¿qué va a ser en prevención en temas SOMA? ¿Qué es lo ideal en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo? Prevenir el accidente. La prevención. No. ¿Qué es lo principal? Que no ocurra, ¿sí o no? ¿Y cómo no va a ocurrir? Eliminando. ¿Eliminando qué? Los peligros. Eliminando el peligro. Entonces, si no puedo eliminar el peligro, ¿qué hago? Sustituyo con controles de ingeniería, ¿verdad?
con controles de ingeniería sustituyo por alguna actividad, por algo que sea menos riesgoso, ¿verdad? Si no puedo ni eliminarlo ni sustituirlo, ¿ahí qué viene? Ya la protección del personal, ¿no? En este caso yo protejo, ¿con qué? Con los EPPs, ¿no? Entonces, es lo mismo. Yo, en evaluación, identifico aspectos, evalúo impactos y determino si se pueden eliminar esos impactos, genial. Pero si de todas maneras mi proyecto tiene que generarlos, lo que hago es mitigarlos, ¿verdad? Es decir, tomo medidas de mitigación. Si aún así, los mitigo, ¿ya? Y dentro de la mitigación, ¿qué hago? Puedo ejecutar controles de ingeniería, ¿verdad? Vamos a ponernos en el caso de que yo tengo una industria con una chimenea que me está generando, que por mal funcionamiento de las calderas o de algún proceso, me está generando gran cantidad de emisiones contaminantes. Ya sea por una combustión incompleta, se está generando bastante hollín, un ejemplo, ¿no? ¿Qué control de ingeniería le podría aplicar? Quizás comprar una chimenea con un sistema de captación de partículas al vacío en húmedo, ¿verdad? ¿Es un control de ingeniería o no? Sí, es un control de ingeniería. Si tengo una actividad que está generando efluentes, ¿cuál sería el control de ingeniería? ¿Están? ¿Una petar? Claro, construir una planta de tratamiento de aguas residuales con un sistema que me pueda disminuir la carga contaminante de ese efluente. Y así. Entonces, esto es como para hacer una pequeña analogía entre lo que se ve en seguridad, salud del trabajo y lo que se ve en medio ambiente, pues, ¿no? Entonces, Ingeniero, eso. ¿Sí? ingeniero, disculpe, pero yo creo que es importante un plan de contingencia también, como un tema de controles. Ya. Es que usualmente los planes de contingencia ya se aplican justamente para aquellas actividades que no están en mis manos prevenirlas. Yo no puedo prevenir, por ejemplo, la ocurrencia de un desastre natural, ¿no? Por ejemplo, un terremoto, un sismo, un tsunami, ¿no? Si es en costa. Entonces, si pese a todos mis controles, o sea, vamos a suponer, ¿no? Pongámonos en el caso del ducto nuevamente. Ya, vamos a suponer que ellos instalan un ducto de hidrocarburos. Sus medidas de prevención y de mitigación, ¿qué dicen? ¿No? Vamos a hacer revisiones semanales del ducto, vamos a recorrer tantos tramos, identificando que no exista algún tema de deslizamiento, alguna afectación al ducto, vamos a verificar también internamente si el ducto se ha mantenido con el espesor o está habiendo corrosión interna, o sea, hay distintos métodos, ¿no? He visto inclusive que en algunos temas en hidrocarburos le mandan una especie de, bueno, lo llaman chanchito, pero es un aparato que va y recorre todo el ducto para verificar espesores, para determinar, ¿no? Cómo es una especie de mantenimiento. También se puede determinar, digamos que implementas una serie de medidas, de controles, de ingeniería, le haces un mantenimiento preventivo al ducto, etcétera, ¿no? Todos los controles de ingeniería. Entonces, el plan de contingencia es para aquella actividad que ya escapa a mis manos. Ya, vamos a suponer que no es una falla, que no necesariamente sea un tema natural. Vamos a suponer que un tercero, que alguien de la comunidad, o alguien que quiera extraer el diésel y lo comienza a perforar o a comprometer. Entonces, eso escapa a las manos. Entonces, ¿qué va a generarse producto de esa intervención de un agente, en este caso antropogénico? Va a generar un derrame, ¿verdad? Entonces, genera un derrame. Y ahí no me queda de otra ya que actuar, reaccionar. ¿Y cuál es mi reacción?
mi plan de contingencia: contener el derrame, realizar la limpieza de la zona, el retiro del material contaminante, hacer, si estoy en agua, poner mis barreras de contención con salchichas, paños oleofílicos, las salchichas, todo, ¿no? O sea, usar todo tu kit antiderrame que puedas tener en tu producto. Entonces, ahí vienen los planes de contingencia, ¿no? Para aquellas situaciones que yo no voy a poder hacer nada más que reaccionar. ¿Por qué? Porque fallaron mis medidas de mitigación, prevención, o fue un agente externo que vino y comprometió mi actividad, ¿no? Eso es más que todo lo que puedo indicar. Entonces, volvamos a la PPT. Se visualiza, ¿no? Nuevamente la PPT. ¿Verdad? Sí, ingeniero, se visualiza. Listo. Entonces, las áreas de interés. Ya, bueno, ya determinaron los parámetros y la estructura del muestreo. Entonces, de todas maneras, es importante hacer una verificación del área, caminar por el área, los alrededores, una verificación in situ, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque yo tengo que determinar las zonas o zonas que tengan similares características también, ¿ya? Tengo que hacer una evaluación del lugar. O sea, más allá del área que estoy comprometiendo a monitorear, lo ideal sería también verificar áreas contiguas que sean similares o de características similares, ¿ya? Luego les voy a explicar el por qué. Reporte visual, fotografías, imágenes. ¿Por qué? Porque a veces en las imágenes notamos cosas que en el campo se nos puede haber escapado. ¿Ya? Es importante eso. Entonces, un poquito. Entonces, tipos de muestreos. Tenemos el muestreo de identificación, ¿ya? Es decir, el muestreo de identificación es cuando no dispones de data, ya no dispones de nada de data, ni siquiera cómo están, la concentración de los compuestos, usualmente se utiliza para números de muestras muy reducidos. Entonces, los resultados del muestreo de identificación siempre son comparados inicialmente con los estándares de calidad del suelo. Entonces, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Por ejemplo, hay casos donde hay derrames, ¿no? Derrames de hidrocarburos. Y yo quiero determinar, un ratito, la pizarra. Vamos a suponer, voy a borrar esto. A ver, vamos a suponer que vamos a con otro ejemplo ya. Vamos a suponer que a ver. Realmente está divertida. Disculpen el color, creo que voy a volver al color azul. Negro. Entonces, vamos a suponer, mira, disculpen lo burdo del dibujo, pero no soy tan bueno dibujando con esta herramienta. Pero, vamos a suponer que este es un camión cisterna que se volteó.
que transportaba, no sé, diésel. Entonces, pum, se volteó y se rompió por aquí. Entonces, vamos a suponer que viene y genera todo su derrame por acá. Toda esta área queda comprometida, manchada de diésel. ¡Pum! Ya, pues el conductor salió ileso, comunicó a quien tuvo que comunicar, como en teoría, digo en teoría porque la mayoría no lo tiene. Tienen aquí su kit antiderrame y él colocó pues su, vamos a poner acá. Y él colocó pues aquí toda su barrera de contención con sus salchichas, ¿ya? Oleofílicas, sus paños, su murito de contención. Ya. Y con eso contuvo que no se siga esparciendo el derrame. Entonces, ya está manchado, ¿ya? Entonces llegan lo que vienen sus trabajadores a hacer el retiro, entonces llega la autoridad o llega el monitor o contratan un laboratorio. Entonces, el muestreo de identificación justamente es eso, ¿no? Identificar qué es lo que hay aquí, ahorita. Saco una muestra según el tipo de suelo, si es industrial, si es residencial o si es agrícola, tienen distintas profundidades, eso tengo que identificar. A veces no hay la zonificación, tú tienes que valerte de tu criterio en campo, ¿no? Entonces, eso es para identificar, ese es un muestreo de identificación. Voy a sacar una muestra por acá, quizás otra muestra por acá, y necesito una muestra de una zona contigua, que esté por acá, que esté limpia, de una zona limpia. Entonces, con eso yo puedo determinar cómo es el comportamiento de una zona limpia, con similares características de la afectada, y la zona que está siendo afectada. Entonces, con eso yo puedo hacer un muestreo de identificación. Por eso, te dice acá ¿cómo salgo de aquí? Por eso, te dice aquí que es para puntos mínimos de puntos de monitoreo. O sea, son pequeños puntos, nada más. O sea, pequeñas cantidades. Entonces, tú puedes determinar, en el caso que les mostré en el ejercicio, es un caso de un derrame, pero básicamente es irregular, ¿no? Es lo que más van a encontrar en campo. Si ustedes revisan, por ejemplo, la guía de muestreo de suelos del Ministerio del Ambiente, te habla de casos, por ejemplo, así como lo que vamos a ver en este cuadro, ¿no? Rejillas regulares, se recomienda ampliamente, ¿no? Rejillas triangulares, rejillas circulares, sobre una línea, diagonales múltiples, ¿ya? Pero eso, siempre y cuando yo pueda establecer más o menos el área del derrame tenga una forma más o menos regular y que yo pueda aplicar, pues, ¿no? Pero si tengo un área amorfa, como la que acabo de ver, es muy complicado. Entonces, vamos a ver. También tengo, un poquito. Se está viendo la diapo nuevamente, ¿no? ¿O no? Sí, ingeniero, se ve. Ya. Entonces, también tengo el muestreo de detalle, ¿ya? Entonces, aquí ya es obtener muestras representativas de suelo para determinar el área y volumen, la distribución horizontal y vertical del suelo, contaminado en las áreas de interés determinadas a través de la fase de identificación. Ya, entonces, cuando yo identifico que hay contaminantes con el muestreo de identificación, ya necesito cavar más profundo. Ya, necesito mayor detalle. Necesito determinar qué volumen se vio comprometido de todo el suelo, si ya se infiltró, todo eso ya es un muestreo a detalle, ¿no? Entonces, acá ya se delimitan una zona de afectación con plumas de propagación y también tanto en la parte superficial como hacia abajo, ¿ya? Entonces, acá es muy importante ya poder determinar si hay pendiente, no hay pendiente. ¿Por qué? Porque la pendiente también va a ser lo que va a dar la forma a la pluma, ¿ya? Entonces, yo tengo que determinar ya y poder hacer un cubicaje, ¿ya? El cubicaje ya voy a tener que determinar más o menos
cuántos metros cúbicos de material contaminado podría haber en la zona, ¿ya? Y también tengo que ver, también tendría que poder determinar la napa freática, si es una zona de napa freática profunda o un poco superficial. Entonces, todos esos detalles, ¿no? Entonces, más que todo eso. Ahora, el muestreo de detalle también te pide, o sea, acá viene la particularidad, ¿ya? En el anterior ECA, en el anterior estándar de calidad para el suelo, se llegaba a hablar de que se tenía que definir un modelo conceptual de la identificación de los... Era un estudio de descontaminación, era para hacer planes de descontaminación, ¿ya? Entonces, cuando tú querías hacer un plan de descontaminación, tenías que hacer un muestreo de detalle, ¿ya? Hacías un muestreo de detalle y con eso ya podías hacer tu plan de descontaminación. ¿Para qué? Uno, para remover los contaminantes, llevarlos a un sistema de tratamiento, disponerlos de ser el caso. Entonces, una serie de cosas, ¿ya? Y eran más que todo para actividades que estaban en curso. Con el actual ECA no he visto esa figura. Les mentiría si les digo que lo he visto. Y eso más que todo quería comentar, ¿no? Ahora, los muestreos de nivel de fondo. Básicamente es usado en zonas donde específicamente, por así decirlo, yo tengo presencia de forma natural de ciertos parámetros que están en el ECA. Ya hay lugares que tienen cadmio y que pasan o están muy por encima de los estándares de calidad ambiental. ¿Ya? Entonces, cualquier persona que vaya a hacer monitoreo, cualquier entidad que vaya a hacer monitoreo ahí, se va a llevar con la sorpresa de que ya está sobrepasando esos niveles. ¿Ya? Entonces, ahí en esos casos es justificar, se sacan muestras, se hacen mezclas, se hacen muestras compuestas, es toda una metodología de determinar los niveles de fondo, ¿ya? Entonces, se sacan los niveles de fondo con la finalidad de poder determinar cuál es el valor natural de ese contaminante en el área, ¿ya? Entonces, cuando ya se hacen nuevamente muestreos, ya tú tienes que basarte ya no en el ECA, sino en los niveles de fondo que han sido determinados para esa actividad, ¿ya? Para ese contaminante en sí. Entonces, ahí aplican los niveles de fondo. Un ejemplo burdo. Por ejemplo, si para cadmio, no sé, el nivel es 1, un ejemplo, en el ECA, pero naturalmente en ese suelo hay 4, entonces el nivel de fondo determinado es 4. Bueno, después de haber determinado el nivel de fondo, se determina que es 4. Entonces, si yo detecto 5, esto ya está sobrepasando los niveles de fondo y esta sí es atribuible a la actividad del administrado o la actividad económica que lo estaría generando. Entonces, con eso, el administrado, o en este caso, la actividad económica ya no puede decir, no, hay de forma natural, por lo tanto yo no fui. No, señor, se determinó que el nivel de fondo es tanto. Si sobrepasa ese nivel de fondo, ya es tu responsabilidad. Entonces, para eso sirven los niveles de fondo. ¿Ya? Entonces, muestreos de comprobación de remediación. ¿Ya? Acá es más que todo demostrar que cuando alguna actividad que generó algún impacto en el suelo, realizó las acciones implementadas o las acciones que tiene previstas para descontaminar el suelo, ¿ya? Entonces, lo que se hace es, se saca una muestra para determinar que efectivamente esos niveles de fondo, perdón, ese suelo ya ha quedado definitivamente limpio, ¿ya? O ya está en valores aceptables que se encuentren dentro del ECA. Usualmente los muestreos, por ejemplo, entidades como EFA hacen muestreos de comprobación para justamente determinar si sus administrados han cumplido con
con retirar todo el material contaminado y hacerle algún tratamiento. Ya acá hay que tener cuidado porque remediación no hacen, ¿ya? Lo que hacen usualmente es retirar el material contaminado y lo disponen, y ponen tierra nueva. Nada más, eso es todo. Entonces no hacen tratamiento in situ o algún método, ¿no? De in situ, no hacen tampoco traslado del contaminante a unas instalaciones especiales, no. Lo que hacen es básicamente lo retiran, lo disponen como tierra contaminada en algún relleno de seguridad, tierra contaminada con hidrocarburos y ya está. Eso es todo lo que se hace. Entonces, bueno, cuando yo tengo, acá hay unos patrones de muestreo, cuando yo tengo, digamos, áreas contaminadas menores a 1000 metros cuadrados y son, por ejemplo, de forma cuadrada, por así decirlo, lo ideal sería tomar esa cantidad de puntos que nos manda la guía de muestreo de suelos, ¿ya? Usualmente puntos en cada, digamos, pared de la excavación o del área excavada y uno en el centro. Si el área tiene una forma rectangular, se procede similar, como se ve en la imagen. Total se toma 2, 4, 6, 8 puntos sería lo ideal, pues, ¿no? Pero siempre y cuando sean áreas menores a 1000 metros cuadrados. ¿Cuántos 1000 metros cuadrados más o menos? 10 por cuánto? 10 por 100, 20 por 50, no. Sí, ¿no? Más o menos, ese es en área, ¿no? Entonces, cuando son áreas irregulares, como ahí les veo, ¿no? Como son áreas irregulares, pero son de gran extensión, por ejemplo, como 1000 hasta 5000 metros cuadrados, y se puede seguir este patrón, ¿ya? Este patrón de los puntos a monitorearse. Ahora, por otro lado, técnicas de muestreo. Ya, la profundidad máxima que se va... Acá para yo determinar qué técnica de muestreo voy a utilizar, yo tengo que determinar la profundidad máxima en la que se va a tomar la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que identificar primero suelo agrícola, si es suelo industrial o si es suelo residencial. Son los tres contemplados en el ECA. ¿Ya? Luego, tengo que determinar según el tipo de muestreo que voy a hacer. Si es identificación, puede ser superficial. Si es de detalle, ya tengo que hacer calicatas, ¿ya? O tengo que hacer, hay otros métodos también. O puedo utilizar barrenos, ¿ya? Los barrenos. Entonces, el tipo de textura del suelo, ¿ya? Con mi tabla Munsell, que les he mostrado el otro día, yo tengo que saber qué tipo de suelo es. Si es arenoso, si es arcilloso, si es limoso, si es alguno de los tipos de los francos. Entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo a eso también yo determino el tipo de herramienta que voy a utilizar. Si necesito un barreno, el barreno tiene un acople en las bases. ¿Para qué? Para poder determinar, por ejemplo, para poder mostrar suelos arenosos, tiene una forma el barreno. Para suelos pedregosos, cambio la parte de la base, ¿no? Lo que saca la muestra, el barreno en sí. Ya, entonces, es un suelo con roca, es otro tipo, se cambia, son acoples que varían de acuerdo al tipo de suelo. Y el monitor tiene que saber cuál es el acople específico para cada tipo de suelo. ¿Ya? Entonces, es importante, justamente ahí depende mucho de la capacitación. Por eso les decía en las clases anteriores que monitoreo de suelo no basta con que uno, digamos, sepa monitorear, ¿ya? No basta con que uno sepa monitorear, ponga su empresita y haga el monitoreo, ¿ya? O contrate o haga su acuerdo o amarre, por así decirlo, con algún laboratorio de monitoreo y el laboratorio solo le entregue los resultados. No. El monitoreo acreditado tiene que ser
hasta inclusive el mismo monitor tiene que estar acreditado por el Instituto Nacional de la Calidad. Desde la toma, ¿por qué? Porque la acreditación va desde la toma de la muestra hasta los resultados, para que sean acreditados. ¿Por qué? Porque si un laboratorio que da acreditación a una muestra tomada por un cliente, por un tercero, no debería salir como acreditada, debería salir como referencial. Pero si ustedes ven eso, yo les sugiero que denuncien o que pongan en conocimiento al INACAL para que les quiten inmediatamente a esa, porque esa es una mala práctica y lo he estado viendo mucho, ¿ya? Mala práctica de que hacen su arreglo con un laboratorio, el laboratorio les entrega el informe de ensayo con resultados acreditados, cuando no ha ido ni siquiera un monitor acreditado del laboratorio a sacar la muestra. O en su defecto, lo que deberían hacer este tipo de empresas que prestan este servicio es, o bien tercerizan la totalidad del servicio, el monitoreo, o ya pues se acreditan bajo las directrices que dice el laboratorio. O sea, es decir, que el laboratorio los acredite y que pasen el examen que tienen que pasar. Todo monitor pasa, les comento, un examen por el Instituto Nacional de la Calidad. Son evaluados. Entonces, eso es importante, ¿ya? Entonces, la textura del suelo, el tipo de contaminante, volátil, semivolátil, no volátil. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Lo mencioné hace unos 5 o 10 minutos atrás. ¿Están, chicos? Preservación de la muestra. Porque, claro, el tipo de contaminante, si es volátil, no tanto la preservación, sino la rapidez con la que yo tengo que tomar esa muestra. Porque al ser volátil, si yo dejo pasar mucho tiempo desde que hago mi procedimiento para uno, liberar el área, ¿no? Hacer la limpieza del área, hacer picar, luego homogenizar, y luego recién poder hacer las particiones, ¿no? Y recién poder sacar la muestra, tiene que ser lo más rápido posible, uno, y tengo que priorizar aquellas muestras que tengan contaminantes volátiles. Porque lo que yo quiero es, si yo quiero identificar si hay componentes volátiles, no tengo que demorarme, tengo que al toque sacarlos, ¿no? Lo más rápido posible, para poder captar los componentes volátiles y que queden ya sellados dentro de mi muestra, dentro de mi frasco. Entonces, también tengo que verificar la accesibilidad al punto de muestreo, ¿ya? ¿Por qué? Porque les comento experiencia propia. Me ha tocado hacer monitoreos en plena selva, ¿ya? Un ratito, porque esto quiero cerrar. También quiero cerrar. Entonces me ha tocado hacer monitoreos en plena selva, donde me quedé, por aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de... Ah, no estoy compartiendo pantalla, recién me doy cuenta. Ya, ahí estoy. Entonces, me ha tocado, les mencionaba, me ha tocado hacer monitoreos en lugares inaccesibles, muy inaccesibles, ¿no? Son lugares en plena selva, donde a veces tienes que caminar con tu cooler hasta por 1 hora, ¿no? En plena selva. Definitivamente cargando tu cooler, llegas a tu punto, ya lo tienes establecido con el GPS, porque ya en teoría se hizo toda la parte de identificación del lugar, todas las áreas y todo lo demás. Entonces, cuando ya se hace esa identificación, ya llego al punto, tomo la muestra, y por ejemplo, ¿qué implica esa logística? ¿Ya? Implica, o ese caso particular, implicó que yo me traslade desde fue en Iquitos, desde la ciudad de Iquitos, hasta una zona que se llama Nauta, vía carretera. Desde Nauta tuve que tomar embarcación fluvial hasta una comunidad que se llamaba Cuninico. O sea, ya estamos hablando de logística terrestre, fluvial,
Y luego de ahí, embarcaciones más pequeñas. ¿Por qué? Porque a las quebradas no entran las chalupas que habíamos considerado. Entran solamente pequepeques. Entonces, tercera logística. Entra también que no, y usualmente cuando vas a lugares inhóspitos, siempre consíguete un guía local, el que conoce el área, conoce la zona. Entonces, logística. Entonces, la accesibilidad al punto de muestreo no siempre va a haber trochas en fondo. A veces las trochas se cierran cuando no son usadas frecuentemente. Entonces, tienes que ir con matera. Entonces, toda esa logística implica la accesibilidad al punto de muestreo, ¿no? Entonces, en suelos no hay tanto problema, porque tú puedes salir y normal no es, la perecibilidad de la muestra es un poco mayor, salvo algunos parámetros. Pero, por ejemplo, en aguas, que hay perecibilidad de hasta de horas, y hay algunos casos que es de un día para otro, ahí sí, caballero, tienes que ver cómo sacas tú esa muestra lo más pronto posible. ¿Ya? Entonces, un amigo que trabaja en un laboratorio de monitoreo específicamente, me indicó que ha tenido la oportunidad de presenciar monitoreos donde ha tenido que sacar la muestra, han tenido que improvisar una especie de helipuerto en una zona alejada, y de ahí llegar al punto con la muestra y que la muestra traslade con el helicóptero. ¿Se imaginan cuánto cuesta eso? Entonces, por eso es muy importante la accesibilidad a los puntos de muestreo, ¿no? Luego tenemos el tamaño de muestra necesaria para los análisis requeridos con base a las características o propiedades de interés del contaminante del sitio, así como las especificaciones de los métodos analíticos, ¿ya? Entonces, hay las técnicas de monitoreo, hay formas y todo lo demás. Los instrumentos para colecta de muestras en campos deben ser fáciles de limpiar. Acá viene algo muy importante, ¿ya? Si yo voy a tomar más de una muestra en el mismo día y por A o B está involucrado componentes como hidrocarburos totales de petróleo, yo tengo que hacer el lavado de mis herramientas, preferentemente con Liquinox, ¿ya? Porque es un componente que sí limpia, es un componente que limpia las herramientas cuando están manchadas con hidrocarburos, ¿ya? Entonces, tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque no puedo, yo como profesional del monitoreo, hacer contaminación cruzada, es decir, suponiendo que este punto yo lo considere como un punto que hubo derrame y el otro punto que es un área limpia, oh sorpresa, si yo por una mala práctica de no lavar mis herramientas adecuadamente, hacer la limpieza, llevé contaminación cruzada del hidrocarburo que estaba en este punto al otro punto. Y eso no es dable, es inaceptable ese tipo de errores en campo, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, volviendo a esto. En el caso de contaminantes orgánicos, los instrumentos de muestreo y los envases o contenedores para la conservación no deberán contener sustancias químicas que puedan producir interferencias al momento de realizar pruebas analíticas, ¿ya? Entonces, cuando se trata de suelos contaminados con metal, recomienda utensilios de plástico, teflón o acero inoxidable para el muestreo, ¿ya? Entonces, durante las actividades de muestreo es importante incluir como material de apoyo cartas topográficas, edafológicas, climáticas, geológicas, plano cartográfico del sitio, mapas de carreteras, libretas de campo, cámaras fotográficas y cadenas de custodia, pues, ¿no? O muestras en este caso. ¿Ya? Entonces, continuamos. Entonces, en la guía de monitoreo de suelos, hay una fórmula para determinar la cantidad de muestras que voy a destacar, pero también te da ya un cuadro preestablecido, por así decirlo, calculado en base a esa fórmula, de cuántos puntos de monitoreo voy a establecer según el área que voy a intervenir. Por ejemplo, si es una área de 0.1 hectáreas, se sugiere 4 muestras como mínimo. Si voy a intervenir un área de media hectárea, 6 puntos.
Si voy a intervenir una área de 1 hectárea, se recomienda 9 puntos. Y así sucesivamente, como pueden ver. ¿Ya? Para muestreos de identificación, para muestreos de detalle, aquí tenemos, pues no también. Entonces, esto está dentro del material que les voy a compartir, que es la guía de monitoreo de suelos. Lo pueden revisar a más detalle. ¿Ya? La toma de muestras debe documentarse. ¿Ya? Siempre debe haber una ficha de monitoreo, una ficha de muestreo, ¿ya? Donde yo anote todos los datos que estoy encontrando en el área, ¿ya? Datos generales, dónde está el lugar, datos del punto, qué codificación le estoy dando. O sea, la codificación viene a ser un nombre que uno se le da. Usualmente, antes se utilizaba como que una especie de mnemotecnia, una especie de orden para poder, por así decirlo, identificar el punto de muestreo. Pero hoy en día queda un poco más a libertad, tomando en cuenta que los nombres o los puntos de identificación tienen que ser lo más prácticos, entendibles y cortos posibles, ¿ya? Entonces, las coordenadas, la profundidad, el operador, o sea, quién está tomando la muestra, porque es importante, porque cuando ustedes van a poner en la cadena de custodia quién tomó la muestra, tiene que ir el nombre de la persona que tomó la muestra. ¿Por qué? En estos temas de monitoreo es muy difícil que se pueda escapar algo. ¿Por qué? Porque en los límites, cuando van al laboratorio, tienen sus propios procedimientos y protocolos para poder determinar si la muestra fue correctamente tomada. Tienen límites de detección, ¿ya? Tienen ciertos criterios también que se evalúan de la muestra que viene de campo. O sea, tienen toda una serie de protocolos ya establecidos en los laboratorios. Entonces, ahí te dicen, no, esta muestra parece que tuvo contaminación cruzada por esto, por lo tanto, se desecha, no se va a tomar. Así te dicen, ¿no? Y ya te imaginarás que te digan que tu muestra, o sea, que tú has tomado una muestra y que te digan que definitivamente no va, porque posiblemente te hayas equivocado en campo y no hayas tomado adecuadamente la muestra. Aparte de un llamado de atención, ya generas una desconfianza en tus jefes y todo el tema, ¿ya? Entonces, este tema es muy delicado, ¿ya? Bueno, todos hemos sido novatos, en mi caso he sido novato en algún momento con este tema de monitoreo, y se los digo por experiencia, es un roche profesional muy feo. Entonces, pero que te ayuda ya a no cometer el mismo error 2 veces, ¿no? Ya, hay que aceptarlo. Cuando tú te vuelves especialista en algo, has tenido que errar o meter la pata en algún momento. Entonces, en base a tu experiencia, tus roches o tus regaños que hayas tenido, es que ya no cometes ese mismo error 2 veces. Sería tonto que te vuelva a pasar si ya sabes que es algo que trasciende mucho en tu lado profesional, pues, ¿no? Entonces, con esto, ya no cometes ese tipo de errores. Y bueno, datos, claves muestras, profundidad, características organolépticas, ¿ya? Es decir, si genera olores, bueno, genera olor a combustible, o sea, tiene presencia de iridiscencia, es decir, ese brillo característico cuando tiene hidrocarburos, iridiscencia, cantidad de la muestra, estoy tomando un frasco lleno de tantos mililitros, 250 mililitros, perdón, 250 mililitros, 40 mililitros en el caso de los viales de 40 ml, frascos de 350 mililitros o de 250, porque a veces varía de laboratorio a laboratorio para los parámetros poliaromáticos y los BETEX. Para metales a veces hay laboratorios que te piden 250 gramos, 500 gramos, entonces eso es importante tener mapeado también la cantidad de muestra que estás tomando. Recomendación, siempre en el caso de metales, es mejor pecar un poquito de exceso en la cantidad de muestra que tomas que pecar de omisión, ¿ya? La consistencia, la humedad, si estaba húmedo, seco, todo lo demás, ¿no? Si el suelo era compacto. Entonces, todos esos detalles tengo que tomar o recabar en mi ficha, ¿ya? Porque seas del lado privado o seas del lado del Estado,
igual debes llevar un control de las muestras que tú estás tomando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en algunos casos hay empresas o hay actividades económicas que, por ejemplo, contratan, cuando saben que una entidad del Estado va a ir a hacer fiscalización o a tomar muestras de suelos o de agua o de cualquier componente de la calidad ambiental, ellos contratan su propio laboratorio y te lo mandan. El mismo día que tú vas a tomar, ese mismo día está el laboratorio ahí. ¿Ya? Entonces, toma la muestra del mismo punto o de la misma zona que tú estás tomando. Eso se llama contramuestreo, con la finalidad de que los resultados sean lo más parecidos posible. ¿Ya? Entonces, y es bueno tener la expertise, el conocimiento, ¿para qué? Porque vas a tener ojos, hay ojos de otras, ya sea del privado o el público, que está viendo cómo haces tu trabajo. Entonces, es importante tener mucho cuidado con los controles que tú aplicas en campo. Lindo o chévere es cuando no hay nadie mirándote y tú puedes tomar tu muestra con toda la tranquilidad. Pero cuando están muchos ojos de por medio, estás trabajando bajo presión. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado con todos los controles. ¿Ya? Entonces las muestras superficiales. ¿Ya? Bueno, acá lo que les decía, ¿no? Las tablas de profundidades. Entonces, cuando yo voy a tomar solo las muestras superficiales, yo tengo que determinar si es suelo agrícola, ¿ya? Las profundidades pueden variar de 0 a 30 centímetros o de 30 a 60 centímetros como máximo para sacar mi muestra, ¿ya? Va a depender mucho de cuál es mi objetivo, qué parámetros estoy tomando, ¿ya? Entonces, también tengo suelo residencial o parques. Ahí sí es un poco más superficial, está de los 0 a 10 centímetros o hasta los 30 centímetros como máximo, ¿ya? Y en suelos comerciales e industriales, hasta 10 centímetros, ¿o no? Entonces, eso es más que todo lo que hay que tomar en consideración en profundidad. Ahora, cuando yo voy a hacer muestras que impliquen mayores profundidades, ya tengo que hacer calicatas. Ya, por ejemplo, usualmente las calicatas, como bien lo dicen, yo puedo hacerlo en suelos de superficie suave, en profundidades que pueden ir hasta 1 metro de profundidad. Y las ventajas de usar las calicatas es que es barato, es fácil para usar, pero acá sí la capacidad de profundidad es limitada, ¿no? ¿Por qué? Porque implica usar palas para cavar. Entonces no es lo mismo que cuando tú haces zanjas ya donde puedes utilizar maquinaria pesada, pues, ¿no? Como por ejemplo la retroexcavadora, eso sí te permite utilizar hasta profundidad pues, de 4 metros, ¿ya? Entonces, son dedos con liners, ¿ya? Y hay o sea, hay varios tipos de metodologías. Inclusive el barreno tiene su limitación, creo que el barreno, lo más profundo que llegas hasta 2 metros, 3 metros, no he visto barreno. Creo que hay barrenos que sí te permiten hacer una extensión más, pero es dependiendo mucho de las condiciones del suelo, ¿no? Ahora, el manejo de las muestras. En el manejo de las muestras, como les decía, ¿no? Hay características de recipientes que deben ser compatibles con con el tipo de material del suelo, es decir, el tipo de parámetro que estoy evaluando, y también tienen que ser resistentes a rupturas, reacciones químicas, ¿no? Debe evitarse en lo posible el uso de agentes químicos para conservar muestras de suelo. Eso es lo que les decía, en el caso del suelo casi no se utiliza preservantes, ¿ya? El volumen del contenedor debe ser aproximadamente el mismo de la muestra a fin de minimizar el espacio vacío. Es importante que cuando tú tomes muestras, no queden burbujas, ¿ya? Que las burbujas sean lo más, que no quede nada, o sea, debe ser llenado en su totalidad, los frasquitos. En este caso, los viales, usualmente para muestras como Betex,
y fracción 1, se utiliza los frascos o los viales de 40 mililitros. En el caso de fracción 2 y fracción 3 y PASH, se utilizan frascos que pueden variar entre 250 mililitros o 350 mililitros, dependiendo del laboratorio, y son, y todos son de vidrio ámbar, ¿no? Básicamente los que son componentes orgánicos. Metales, sí se puede sacar muestras en bolsas Ziploc. Eso es básicamente eso. Son los tipos de muestras que son más recurrentes en sitios contaminados por hidrocarburos, ¿no? Ahora, el etiquetado. La etiqueta debe ser colocada, en un lugar visible y no debe sobrepasar el tamaño del recipiente y adherida, ¿no? Adecuadamente para evitar su pérdida. Ahora, lo recomendable es que siempre por encima de la etiqueta le coloquen cinta, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces va a ser sometida la muestra a refrigeración. Entonces, a veces los gel packs y los ice packs, al momento de que van van ganando temperatura, obviamente se convierten nuevamente en líquido, genera gotas de agua, ¿ya? Y esas gotas de agua pueden caer sobre la etiqueta y pueden borrar o pueden distorsionar lo que tú puedas haber escrito con el plumón indeleble al momento de hacer la rotulación de la muestra. Entonces, por eso se sugiere que se le dé una cubierta con cinta masking tape, con cinta de embalaje, lo más transparente posible, y con eso salvaguardas de que ya cuando, producto del goteo, la exudación, por así decirlo, de los refrigerantes o cualquier otro proceso, genere daños en las etiquetas, ¿no? Ahora, la etiqueta debe contar con la siguiente información como mínimo, ¿no? Identificación del lugar, nombre del proyecto, hora, fecha, el parámetro, el nombre de la persona que está haciendo el monitoreo, ¿ya? La impresión de los datos en la etiqueta debe realizarse con tinta indeleble. Eso es lo que les decía. Entonces, acá también en la guía para muestreo de suelos nos indica más o menos en forma general, porque ya cuando tú acudes al laboratorio respectivo, es donde ya te van a indicar cuál es el volumen de la muestra a sacar, ¿ya? Por ejemplo, compuestos orgánicos volátiles, BETEX, la fracción ligera, que viene a ser la fracción 1, la fracción media, que viene a ser la fracción 2, y la fracción pesada, fracción 3, es decir, la fracción ligera, la cadena, hasta la cadena 10, de la cadena 10 a la 20, y de la 20 hasta la 40, son las fracciones que hay. Y los compuestos orgánicos volátiles y plaguicidas también tienen que ser ingresados en recipientes de frascos de vidrio de boca ancha con tapa y sello de teflón, ¿no? Usualmente son frascos fotosensibles, es decir, son de frascos de vidrio ámbar, ¿ya? Su temperatura de preservación tiene que mantenerse en los 4 grados centígrados y, como les digo, el tiempo de perecibilidad es hasta de 14 días. Ahora, tengo metales pesados y metaloides también, ¿ya? Lo que les decía, metales pesados, yo puedo utilizar bolsas de polietileno densa, o básicamente las bolsas Ziploc, ¿ya? Con el sello Ziploc. Entonces, el mercurio son frascos de vidrio con tapa de teflón también. PCBs son viales de vidrio de cierre con tapa de teflón. El PASH, o los hidrocarburos poliaromáticos, son viales de vidrio con cierre de teflón también, ¿ya? Entonces, eso, digamos, es en términos generales, pero ya el laboratorio te indica el volumen de cada frasco que vas a tomar la muestra, ¿ya? Entonces, en patrones de muestreo, lo que hablábamos, ¿no? Cuando son rejillas triangulares, cuando son, es decir, yo al área que tengo, le hago este patrón de rejillas triangulares y con eso yo puedo determinar dónde tomar mi muestra, ¿no? Esa es una metodología. O la rejilla circular, si acá está el derrame, yo lo que hago es un círculos concéntricos que me permiten determinar en qué áreas voy a tomar las muestras. Sobre una línea, esta línea usualmente, más que todo, es cuando son ductos, ¿ya? Esta metodología se usa para ductos, ¿no? Voy determinando los puntos
al lado y de acuerdo a necesidad. Las diagonales múltiples, cuando es un monitoreo aleatorio, es decir, en cualquier lado, aleatorio sobre una rejilla, diagonal simple y diagonal cruzada rodada. ¿Ya? Entonces, viendo por acá, tenemos en el análisis de muestra, tenemos esto establecido en el estándar de calidad ambiental para suelo, ¿ya? En el estándar de calidad ambiental para suelo, tenemos que están los valores. Y ojo, fíjense aquí, porque es necesario determinar si es un suelo agrícola, un suelo residencial, o un suelo clasificado como comercial, industrial o extractivo. ¿Por qué? Porque tienen valores específicos para cada tipo de suelo. Y aquí el estándar de calidad ambiental para suelo sí que indica digamos, el tipo o el estándar método, el método de ensayo, por así decirlo, ¿no? Y como verán, todos son los métodos de ensayo establecidos en los Standard Methods de la Environmental Protection Agency, ¿ya? De la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. EPA significa Environmental Protection Agency, ¿ya? Entonces, ahí están los métodos de ensayo. Entonces, de cada tipo de componente, ¿no? Acá está el BETEX, tenemos a los PASH, tenemos a la correa de metales, tenemos todo por acá. Entonces, por ejemplo, así se ve un estándar método, el EPA 3050, ¿no? Te dicen en inglés qué tipo de metodología, dice, ¿no? This method has been written to provide two separate digestion procedures, one for the preparation of sediment, sludge, and soil samples, ¿no? Dice, con este método ha sido escrito para proveer dos procedimimientos de análisis en todo lo que es sedimentos, en todo lo que son lodos y suelo, y muestras de suelo, ¿no? Para el análisis de absorción espectrofotométrica a la flama, o que dice Inductively Coupled Plasma Atomic Emission, el método de emisión espectrofotométrica con plasma inducido. Eso es lo que dice acá. Y aquí te va diciendo para qué tipo de parámetros son. Y como podemos ver aquí abajo dice, ¿no? Cuáles pasan por cada tipo, ya sea la flama o sea el inducido. Acá te indica cuáles son esos parámetros según. Por eso es importante para poder revisar los estándar métodos. Tienen que saber inglés o utilizar su traductor de Google. Pero digamos que aquí están establecidos. Acá está inclusive el resumen del método y te dice para qué componente va a ser el método, ¿no? Entonces, es EPA 350 y como podemos ver, EPA 3050, lo utiliza el arsénico, lo utiliza el bario, el cadmio, el cromo, ¿no? También lo utiliza, entonces acá, cadmio, ¿verdad? Plomo, y está. Bario, arsénico está acá. Entonces, como podemos ver, es aplicable, ¿no? Este es el otro método, el 8260, que aplica para, ¿qué dice la norma acá? El 8260 aplica para bencenos, para toluenos, todo lo que son BETEX. Ahora vamos a comprobarlo. Si está, benzín, acá está. Ya. Benceno. Ahí está, butilbenceno. Bueno, por lo pronto están esos dos. No está completo el método, me faltó creo pegar la otra pantalla. Pero bueno, digamos que eso es lo que está establecido, ¿no? Entonces, así ustedes cuando lean los Standard Methods deben saber inglés, como mínimo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué acciones
usualmente generan contaminación de suelos en actividades que estén relacionadas, por ejemplo, a hidrocarburos sobre todo, ¿no? Cuando usualmente hay derrames en operaciones de transporte, les hacía el ejemplo del camión cisterna que se volteó, ¿no? Y allá en Pucallpa han ocurrido varias volcaduras de camiones cisterna, honestamente. Fugas de construcciones superficiales. Ah, lo que les mencionaba el otro día también, ¿verdad? Yo les mencionaba que ¿dónde está? Ahí siguen mis dibujos. Por ejemplo, acá es lo que les hacía, ¿no? Este es el caso de un camión cisterna. También les mencionaba el otro día que en algunos casos he detectado grifos. Por ejemplo, ¿qué pasa, no? Vamos a suponer. Ya, vamos a suponer un grifo. Ya. Ya. A ver. Ya. Entonces. Ya. Se visualiza, ¿no? ¿Se está visualizando? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Entonces. Ya. Esto. Este es un... Ya. Disculpen. Este es un tanque, ¿no? Ya. Entonces. Acá este es un grifo, este es su dispensador. Disculpen el dibujo, pero es lo que tengo, las herramientas que tengo a la mano. Acá está su manguera, ¿no? para que atienda los vehículos. Entonces, usualmente en estos tanques están soterrados, ¿ya? Cuando ustedes van a un grifo, ven bonito todo, y acá van a ver unas tapas de color verde, unas tapas de color, de acuerdo al color, ¿no? De acuerdo si es diésel, si es gasolina en 90. Entonces, ¿qué pasa? Estos tanques, como están soterrados, y muchos de ellos son antiguos, algunos no necesariamente están bien construidos, ya con el paso de los años han sufrido grietas o agrietamientos. ¿Ya? Y sumando que a veces Osinarmín se presta para algunas cosas no tan bonitas allá, entonces ha generado que con el tiempo puede haber agrietamientos y haya fugas a suelo natural. Entonces, esto también con el tiempo se va acumulando y termina en napa freática. A mí me tocó un caso donde he tenido que ir a un pozo que está a una cuadra, nada, ni siquiera una cuadra, a unos 80, 70 metros más o menos del grifo. El señor estaba haciendo un pozo para su autoconsumo y comienza a llegar a donde hay agua, ¿no? Entonces, cuando comienza a desaguar, por así decirlo, a sacar su agua, aquí había salía agua oleosa, ¿ya? Agua que olía a combustible, agua con iridiscencia. Entonces, no es difícil imaginarse de dónde provenía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Esto pasa, usualmente, ¿qué pasa? Ellos tienen que hacer pruebas de hermeticidad a sus establecimientos. Estas pruebas de hermeticidad tienen que ser contrastadas, verificadas y validadas por el Osinarmín. Entonces, ya no sé qué está pasando, y bueno, pues no, se están generando
he detectado 1 o 2 casos de este tipo, pero y más que todos eran en grifos muy antiguos. Entonces ahí fugas por accidente, fugas de construcciones superficiales, fugas por accidentes industriales y derrames sistemáticos en instalaciones industriales, ¿no? Comportamiento de hidrocarburos en el ambiente, cambia las propiedades físico-químicas. En el subsuelo, como las gasolinas, aceites y petróleo, tienden a formar una capa en forma de nata en el nivel freático y se mueven horizontalmente en dirección al flujo del agua subterránea. Lo que les decía, si llega, se infiltra y se mueve junto con el movimiento del volumen, ¿no? El caudal. Entonces ya hablamos un poco de lo que es monitoreo, ya no voy a ahondar en esto. Este es el barreno, ¿ya? El barreno, aquí está el barreno, así entra, y lo vas perforando como si fuera, lo vas girando como si fuera un taladro, ¿no? Y va entrando en el suelo, va entrando en el suelo. Se requiere, sí, un poquito de fuerza física por parte en este caso, del personal que hace el monitoreo, porque tiene que presionarlo y girándolo para que esa punta vaya adentrándose más y más en el suelo, ¿no? Entonces, básicamente eso, lo que ya hablamos sobre, esto es muy importante, elegir los EPPs específicos, ¿ya? Si voy a manipular este tipo de herramientas, necesito guantes de trabajo adecuados, ¿ya? Guantes que duren. Necesito tener zapatos de seguridad, porque usualmente estas herramientas son pesadas, tienen punta, pueden caerme en los pies. Necesito tener protección en los ojos también, necesito tener lentes de seguridad, porque usualmente al haber compuestos volátiles pueden irritarme los ojos, o también pueden, recuerden que puede haber vientos, entonces estamos hablando de que yo voy a cavar o picar suelo, y con el viento puede levantarse quizás material particulado, sólidos en suspensión, y pueden irritarme los ojos también, etcétera, ¿no? Lentes de seguridad, bueno, un casco, siempre usar un casco para protegerse de cualquier cosa, y más quizás que pueda estar, si a veces me ha tocado, por ejemplo, sacar muestras en excavaciones, es decir, a 1 o 2 metros por debajo del nivel del suelo, ¿ya? Entonces, prácticamente es se podría considerar trabajo en espacios confinados, hasta donde tengo entendido, corríjame, no soy especialista en seguridad, pero hay ciertos tipos de excavaciones, creo que hay un ancho específico para ser considerado trabajos en espacios confinados. Y bueno, pues no, entonces hay que usar los EPPs, el zapato de seguridad, el casco, y todo lo demás, ¿no? Los lentes de seguridad. O sea, cuando voy a sacar muestras, tengo que utilizar guantes de nitrilo, debo asegurarme de ello. Bueno, en el caso de las damas, el cabello recogido, no, nadie quiere que esté una muestra de cabello dentro de su muestra de suelo, ¿no? Entonces, eso más que todo, ¿no? Lo que les decía, ya mostré estas tablas. Lo que pasa es que esta parte de la presentación estaba más enfocada en hidrocarburos, así que vamos a ver un poquito de repeticiones en lo que ya hemos visto, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, así se ven los viales. Estos son los viales, por ejemplo, para sacar fracción 1 de hidrocarburos, ¿ya? Fracción 1 en hidrocarburos. Ya cuando tengamos la oportunidad de hacer una extensión del curso y haya la forma presencial, honestamente me gustaría que podamos hacer una clase presencial de monitoreo de suelo para ver en campo cómo sacar la muestra, extraer los viales, usar, ¿no? El equipamiento, en este caso. ¿Listo? Uy, está oscuro. Entonces, estimados participantes, creo que se oscureció un poquito. Voy a prender la luz en un minuto. Entonces, hasta aquí, ¿alguna consulta, duda?
Y también, bueno, aprovechar también en decirles que el día de hoy vamos a terminar un poco temprano la clase del día de hoy. Quiero pedirles la comprensión del caso. Les comento, es que me encuentro por motivos de trabajo en la ciudad de Hilo y necesito, bueno, en mi trabajo me están pidiendo que tenga mi tercera dosis de la vacunación contra la COVID y también porque aquí en la ciudad donde estoy, ha pasado a una zona de muy alto, de nivel muy alto. Entonces, están haciendo campañas de vacunación de tercera dosis. Entonces, ahora a estas horas de la noche, entre de 5 a 9, de 5 a 8, perdón, hay un espacio están haciendo la campaña de vacunación acá en un lugar que está cerca donde yo me encuentro. Y yo les pido su comprensión y yo necesito ir a vacunarme, pues, ¿no? Para poder también cumplir con las exigencias que me pide mi centro laboral. Entonces, yo quisiera su comprensión y si estaríamos de acuerdo, me puedan indicar a través del chat que no hay ningún inconveniente, pues, ¿no? Para poder, no tener problemas. Yo quiero cumplir con ustedes, con darles la clase del día de hoy, pero también solicito, pues, sus autorizaciones para poder acabar un poco antes la clase del día de hoy. Claro, ingeniero. Por favor, gracias. No se preocupe. Gracias, les agradezco por la comprensión. Entonces, creo que hay algunas consultas en el chat, voy a pasar a revisarlas. A ver, dice, ingeniero, ¿dónde podemos buscar el tipo de herramientas que se necesitan para mostrar por los estratos o cada tipo de suelo? Ya, lo que pasa es el barreno es una herramienta que cuando tú lo compras, por así decirlo, viene con todas sus acoples, sus implementos, ¿ya? Y ahí te viene indicado cuál acople es para cada tipo de suelo, ¿ya? Entonces, obviamente, al principio tienes que leer el manual porque el manual te indica cuál acople y si tienes que identificar. Ya con la práctica, ya sabes cuál puedes utilizar para cada tipo de suelo. Pero al principio sí, necesariamente tienes que... Un momento, creo que tengo... ¿Un minuto? Te lo tengo. ¿Dónde está? Acá está. Es esta imagen de aquí. Dame un minuto, por favor. Ya. Ya está, un poquito. Esto les voy a compartir pantalla para que lo puedan ver. Este es de un proveedor que en algún momento nos dio la capacitación también en este sistema de barreno. Entonces, como pueden ver, el barreno, bueno, yo les voy a mostrar un barreno armado. Por ejemplo, el barreno obviamente tiene un acople que va de la parte hacia arriba, que es la que te permite hacer la maniobra de giro. Pero la base, el acople, por ejemplo, acá hay distintos tipos de barreno, ¿ya? Por ejemplo, tipo Edelman, por ejemplo, este tipo de barrenos son más que todo para suelos arcillosos, mixtos, arenogravillosos. También tenemos por ejemplo, si se dan cuenta, mira cómo son las puntas aquí, para suelos arcillosos. Como la arcilla no se deshace fácilmente, entonces la abertura tiene la chance de tener aberturas más pronunciadas. Pero mira, para suelos pedregosos, las puntas tienen la forma, están en dirección opuesta. ¿Para qué? Para que cuando hagas el giro,
te permita ir haciendo la perforación, ¿ya? Entonces, ahí puedes tener, hay barrenos también que te permiten hundir hasta 3, 4, 5 metros, ¿no? Del suelo. Hay distintos tipos de barrenos. Entonces, eso es lo que les quería mostrar, ¿no? Hay distintos tipos, según la necesidad, el tipo de suelo, la profundidad que yo quiera llegar. Pero cuando ya voy a superar, pues, digamos, cuando ya voy a... Perdón, un ratito, ¿dónde estoy? Acá está. Dejar de compartir. Cuando ya voy a superar, profundidades que ya van de los 3, 4 metros, mejor una retroexcavadora, ¿ya? O una maquinaria que me permita hacer esa excavación y si voy a hacer un área grande. El barreno es para algo muy puntual, ¿ya? Por ejemplo, hay distintos tipos de herramientas, también hay espátulas, hay picos, utilizas palas. Usualmente cuando utilizas materiales que tengan, puede ser de metal, tienen que ser de acero inoxidable, eso sí o sí, ¿ya? Sí o sí tienen que ser de acero inoxidable. Bueno, eso es básicamente lo que podría responder tu pregunta, Mara. ¿Ya? Entonces, si no hay ninguna consulta adicional, aquí terminaríamos la sesión del día de hoy. Y nuevamente les doy las gracias por la comprensión y bueno, y el apoyo en este sentido, ¿no? Nos estaríamos viendo de acá a 2 semanas. De este sábado que viene a la próxima. Durante la semana les voy a mandar ya las revisiones de sus trabajos y les voy a indicar ya qué es lo que tienen que hacer finalmente con esos, con lo que han avanzado hasta la fecha. ¿Ya? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Nos estamos viendo la siguiente clase, ¿no? Programada, que es de acá a 2 semanas.